Urgente. Esto sucedió mientras dormías. Moscú está en llamas y en pánico. Atentado contra Putin. Los enemigos internos salieron de las sombras y asestaron un golpe por la espalda al dictador debilitado. Mientras el régimen se retuerce en sus estertores de muerte, los conspiradores demuestran abiertamente su fuerza. ¿Quién del círculo más cercano presionó el botón? Los samuráis entran en combate. Japón está destrozando a la Federación Rusa. Tokio entra oficialmente en el juego. En este momento, la decisión de las autoridades convierte las fronteras orientales de Rusia en cenizas. Kiev triunfa. Ha comenzado la recuperación de las Kuriles. Traición en la Casa Blanca. Rubio apuñaló a Trump por la espalda. El fin de la era de Donald. Sus propios aliados lo están descartando. Pero Trump recupera el control del poder. Millones de dólares por el genio de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Zelensky superó a Washington con maestría. Ucrania dicta las condiciones al mundo. Oriente Medio hace fila en busca de salvación. En el Kremlin han salido de casa. El telón de acero 2.0 ha hecho estallar a Rusia. Las élites están preparando la liquidación de Putin. Ha comenzado la batalla decisiva por el poder. Los próximos meses serán el informe final para el Kremlin. El principal enemigo de Putin se ha ocultado dentro del sistema. El dictador está en pánico. Todos los detalles, véanlos. Protestas contra las restricciones en Internet. Es obra de las élites rusas que preparan un atentado contra Putin. Los intentos actuales de protestar solo parecen pequeños y relativamente inofensivos a primera vista. Detrás de ellos hay alguien influyente. Posiblemente estas personas incluso estén en el Kremlin. Sabemos de planes para protestas serias que podrían convertirse en un problema para nuestras fuerzas de seguridad. Por eso, lo detenemos todo de raíz. Por ahora, lo estamos logrando. Y los organizadores de estas viles manifestaciones ahora van a defender Internet. Luego exigirán que se termine cuanto antes la operación militar especial. Y después, no lo descarto, organizarán un atentado contra Vladimir Vladimirovich. Estoy seguro de que ya se está preparando, declaró el interlocutor del canal. En realidad, las viles manifestaciones de las que habla la fuente de la tabaquera del Kremlin en el Kremlin son protestas contra la restricción de Internet. Hace unos días, en las calles de varias ciudades de Rusia salieron personas. Y salieron a pesar de que las manifestaciones no fueron autorizadas en ninguna región. Las propias manifestaciones, hay que reconocerlo, resultaron ser poco numerosas y fueron rápidamente reprimidas. A algunos organizadores los detuvieron incluso antes de que comenzaran los mítines. Pero en el Kremlin, recuerdo, insisten en que las manifestaciones son obra de enemigos internos. Supuestamente, la gente no protesta debido a las restricciones de Internet. Son espontáneas las protestas en Rusia por el cierre de Telegram. Orgánico. Porque algunas personas perciben esto como una señal para violar sus contrato social, un contrato social entre el pueblo y Putin. Pero ¿en qué consiste esencialmente? Que Putin hace lo que quiere, pero no toca a los rusos. Bueno, en realidad, si quiere hacer la guerra con alguien, lo hace, pero no a través de la movilización, sino mediante contratos. Recluta a alguien, personas, mercenarios de Asia Central, Oriente Medio, algunos ilegales que trabajan en Rusia. Lo principal es no tocar a los propios rusos. En cuanto a que esos mismos enemigos internos están preparando un atentado contra Putin, aquí también, como se suele decir, hay un matiz. Los servicios secretos de la Federación Rusa, creo que sus analistas ya han entendido que las consecuencias del fin del conflicto en Oriente Medio, con mucha probabilidad, Trump vendrá a visitar a Putin. Así como los estadounidenses fueron a ver a Maduro, como fueron a ver al ya fallecido Jamenei en Irán, y de hecho incluso lo que sucedió con Assad en Siria. Esto empezó a preocupar enormemente al presidente de la Federación Rusa. Y de nuevo, empezó a esconderse en los búnkeres aún más profundamente que antes. Tenga en cuenta que, tras el discurso grabado de Putin el 8 de marzo, en el que pronunció un discurso bastante peculiar, no se le ha vuelto a ver en público ni una sola vez. Esto indica de forma muy elocuente que le preocupa seriamente su propia seguridad. Pero estos miedos deben ser transferidos a alguien, ¿verdad? Bueno, no en lo que respecta a Trump. Ahora intentan trasladar esas preocupaciones, mientras parecen tratar de estabilizar sus relaciones, ganar algo con el levantamiento de sanciones y con el aumento de los precios del petróleo. No, por supuesto que no.
En resumen, mientras los rusos se reúnen en mítines abiertamente inofensivos, en el Kremlin alimentan la narrativa de enemigos internos y niegan lo evidente, la gente. Salieron a la calle porque están descontentos con la política del Kremlin. El dragón japonés ha despertado. Tokio le ha declarado la guerra a Putin. Las Kuriles están regresando a casa. El largo silencio de Tokio ha sido interrumpido por un golpe devastador a las ambiciones del Kremlin. Pero esto es solo el comienzo de la pesadilla para Putin. En los planes de las autoridades japonesas ya no hay lugar para el compromiso. Jaque mate geopolítico. ¿Por qué el Kremlin está entrando en pánico ante el ultimátum japonés? Mirar. La cooperación entre Ucrania y Japón está alcanzando un nuevo nivel. Un país tradicionalmente neutral ahora apuesta por la militarización. Y sin una Kiev oficial, Tokio simplemente no puede hacer frente a la situación. Todo cambió el año pasado con la llegada de la nueva primera ministra Sanae Tokaichi. Continuó en febrero de 2026 con la victoria de su partido en las elecciones parlamentarias. Y está creciendo en este momento, por eso el interés está aumentando. En el territorio de Ucrania y de manera simultánea a estos acontecimientos que están ocurriendo actualmente. Ucrania acepta compartir esta experiencia. Se han celebrado repetidas reuniones a nivel estatal, la más reciente de las cuales dio como resultado la asignación de un nuevo paquete de ayuda por valor de $6.000 millones para nosotros. Principalmente se trata de inversiones en nuestra economía, así como de armamento no letal, como transporte para los militares, chalecos antibalas, cascos y suministros médicos. Sin embargo, al hablar de defensa, tampoco hay que excluir los sistemas de defensa antiaérea, en particular los misiles para los sistemas Patriot. El único país que tiene licencia para su producción fuera de Estados Unidos es Japón. ¿Por qué? Porque Japón, ellos tenían un acuerdo correspondiente y de hecho Japón es un fabricante, básicamente una fábrica estadounidense ubicada en territorio japonés. Los Patriot encajan perfectamente en la doctrina japonesa actual de no transferir armas que puedan destruir directamente fuerzas vivas o equipos del enemigo. Sin embargo, parece que esta regla pronto será violada. De hecho, en Japón la población ya apoya abiertamente la militarización del país ante las amenazas de China y Rusia. Y al parecer ha llegado la comprensión de que el estatus de eternamente neutral no es una salvación. Japón ha construido 2 portaaviones, ha comprado aviones F-35 a los estadounidenses y misiles para estos aviones. Y los estadounidenses hicieron como si, esto es solo un destructor con una cubierta de vuelo donde caben 20 aviones en uno de los barcos. Japón logró comprar a los estadounidenses 400 misiles Tomahawk, firmando el contrato a tiempo en 2023. Ya saben, un país exclusivamente pacífico y amistoso, que cuenta con capacidades de largo alcance. Al mismo tiempo, ya se han hecho los primeros intentos de brindar apoyo internacional a Ucrania precisamente con armas. En un futuro próximo, Tokio se prepara para anunciar su adhesión a la iniciativa Purell para la compra de armamento destinado a Kiev. Además, los expertos no descartan la transferencia directa de armas almacenadas en los depósitos. Por ejemplo, los sistemas M270 MLRS, los obuses autopropulsados italianos FH-70, la instalación antiaérea tipo 87, que sospechosamente se parece al Gepard alemán. Además, los japoneses cuentan con una escuela original propia de construcción de tanques, y los tanques siguen siendo relevantes en las guerras modernas. Japón se está consolidando como un aliado clave de Europa en el ámbito de la tecnología, y dado que Ucrania es actualmente un líder destacado en la producción de drones, sin duda Tokio también podría apoyarla con sus tecnologías. Actualmente, Europa está desarrollando un caza de 6ª generación. Ya ni siquiera es de 5ª, sino de 6ª generación. Pues bien, Japón está participando en este proyecto porque en lo que respecta a la electrónica militar, Japón ocupa el 3er o 5.º lugar en el mundo. Cabe señalar que Moscú reacciona de manera extremadamente dolorosa a todos los contactos de Japón con Ucrania y presiona sobre el único punto de influencia, las Islas Kuriles. Desde 2022, el Kremlin ya ha cancelado la entrada sin visado para los japoneses y está convirtiendo el propio archipiélago en bases militares.
Sin embargo, durante todo el tiempo de la invasión a gran escala y todos los casos de ayuda de Japón a Ucrania, este argumento de Putin nunca ha funcionado. Europa está en shock. Alemania humilló públicamente a los drones ucranianos, llamándolos juguetes. Pero la respuesta de Zelensky hizo que el mundo entero guardara silencio. Los gigantes alemanes lanzaron un desafío audaz al genio ucraniano, menospreciando nuestra tecnología. Pero lo que sucedió después cambió para siempre el equilibrio de poder en Europa. Ucrania lidera y nuestros drones ya están destrozando al enemigo. Los éxitos hablan por sí solos. Vean los detalles. Drones que hacen las amas de casa en la cocina. Así fue como el presidente del consorcio alemán de defensa Rheinmetall, Armin Paperger, se refirió a las armas ucranianas en una entrevista para The Atlantic. Tras la pregunta del periodista sobre los éxitos de la industria militar ucraniana, Paperger criticó a los fabricantes ucranianos de drones y literalmente declaró que las fábricas de drones en Ucrania no son más que amas de casa con impresoras 3D en la cocina. Y al parecer, precisamente este tipo de declaraciones demuestran que Ucrania ya puede competir en el mercado incluso con sus propios socios. Por lo visto, Rheinmetall sí siente cierta competencia por parte de Ucrania. Aunque por supuesto, en 2022 a 2023 y en los años posteriores, durante el periodo de la invasión a gran escala a Ucrania, Rheinmetall fue una de esas empresas militares que más ayudaron a Ucrania en la defensa de su independencia y soberanía, suministrando armas, equipos y municiones. Rheinmetall, de toda la ayuda proveniente de Alemania y de la ayuda europea en general, participó en esto de la manera más activa. Pero sin embargo, Ucrania, teniendo todas las perspectivas para el desarrollo futuro de su complejo militar industrial, está creando modelos de armamento y en ocasiones soluciones tecnológicas que ni siquiera monopolios tan consolidados como Rheinmetall pueden implementar rápidamente. El año pasado, 3 empresas ucranianas entraron en la lista global de los 100 mejores fabricantes de drones del mundo. TAP Drones, Ukrspex Systems, Airlogics. Los drones llegan hasta su objetivo, esquivan la defensa antiaérea y destruyen la economía del mayor enemigo en el continente euroasiático. Derriban objetivos y continúan desarrollándose. Y ahora los drones interceptores ucranianos tienen demanda tanto en Ucrania como en Oriente Medio. Incluso los militares estadounidenses actualmente están aprendiendo de los especialistas ucranianos cómo derribar objetivos enemigos correctamente utilizando drones ucranianos. La evolución de los drones cambia no solo el mapa táctico, sino también la visión estratégica de la guerra. Los drones ucranianos han cambiado la geografía de la guerra, marcando una nueva tendencia en la defensa. Hay ciertos sectores en los que no podemos competir. Sin embargo, de manera gradual, nos estamos convirtiendo en un país que no solo puede competir con sus antiguos socios en una categoría específica, sino que ahora ya se puede decir, sí, realmente. Competimos con rivales en el mercado de armamento y además creamos nuevos modelos que nuestros socios no logran alcanzar. Es decir, estamos marcando tendencias. Somos un país que ahora, en cierta medida, incluso se podría decir así, dicta las tendencias en el desarrollo del complejo militar industrial. Los mismos drones antiaéreos o los drones interceptores, hay otras categorías de las que no se habla abiertamente, pero en las que somos pioneros. A tal declaración del presidente de Rheinmetall respondió la empresa ucraniana Skyfall. Sus palabras las transmite el mismo periodista. Si para destruir tanques y artillería basta con un dron creado por amas de casa ucranianas, entonces, al parecer, oficialmente ha comenzado la era de las amas de casa. Vladimir Zelensky tampoco dejó sin respuesta esta situación. Él considera extrañas esas palabras del director del consorcio de defensa alemán. Si cada ama de casa de Ucrania realmente puede fabricar drones, entonces cada ama de casa de Ucrania puede ser directora general de Rheinmetall. Y felicito por este alto nivel, a nuestro complejo industrial de defensa ucraniano.
Y los resultados de estas tecnologías los demostramos a diario, tanto en el campo de batalla, en tierra y en el cielo, como saben, y en el mar. Estoy seguro de que nuestro complejo industrial de defensa ocupará y ya está ocupando un lugar en el mundo. En cuanto a los sistemas, algunos de nuestros sistemas, nuestro enfoque sistémico, considero que somos exclusivos. Solo nosotros tenemos la experiencia correspondiente. Y añadió que hoy en día hay que competir no con retórica, sino con tecnología y resultados. Y Ucrania tiene resultados y los vemos todos los días. Sí, aquí realmente, sin exagerar, se puede decir que Ucrania es uno de los mayores productores de equipos probados en combate, que han pasado, llamémoslo así, el bautismo de fuego de los drones. Por supuesto, tenemos ciertos competidores, entre ellos no solo está la Federación Rusa, que intenta competir con Ucrania, sino que es precisamente en el campo de batalla. Y también está, por ejemplo, China, con su complejo militar industrial y capacidades que simplemente no se pueden comparar ni con las ucranianas ni con las rusas. Pero el matiz está en que la producción china, en la mayoría de los casos, representa productos sobre el papel, no probados en acciones de combate reales. Después de la entrevista de Paperger, que provocó una gran repercusión tanto diplomática como social, de hecho, incluso los propios habitantes de Alemania empezaron a defender a los fabricantes ucranianos, la empresa Rheinmetall se disculpó por las palabras de su director. Expresaron su respeto hacia los ucranianos y declararon que valoran los esfuerzos de los ucranianos por defenderse de la invasión rusa, especialmente en condiciones de recursos limitados. En su momento todos estaban seguros, incluso en Europa, de que Kiev caería en 3 días. Ahora Kiev puede competir en el mercado mundial incluso con las mayores empresas europeas. El plan de Putin para la desmilitarización fracasó estrepitosamente. Sensación en Washington. La era de Trump se está desmoronando ante nuestros ojos. Mientras Donald Trump se hunde en un océano de un colosal índice de desaprobación y escándalos judiciales, una nueva estrella implacable ha ascendido en el Olimpo político. Marco Rubio, el próximo presidente de Estados Unidos. El secretario invitado ha mostrado una actividad sin precedentes que más bien recuerda a una carrera electoral hacia el sillón del despacho oval. Ver detalles. Todo apunta a que se avecina un gran enfrentamiento en el extranjero. El discreto caballo de Donald Trump está emergiendo repentinamente de las sombras y se está convirtiendo rápidamente en un actor clave en la lucha por su legado. 47º presidente. El índice de aprobación actual de Trump es el más bajo de su historia. Es decir, nunca antes se había registrado un índice de aprobación tan bajo durante el primer año de los presidentes de los Estados Unidos de América. En medio de la caída de los índices de aprobación del propio Trump, dentro de su propio movimiento comienza a notarse cada vez más una lucha por la influencia, el control y, en esencia, por el futuro de todo el campo MAGA. En la Conferencia de Acción Política Conservadora, que se considera una especie de barómetro del ánimo del electorado más leal a Trump, los resultados de la votación mostraron una dinámica inesperada. El líder formal sigue siendo J.D. Vance con un 53%. El vicepresidente J.D. Vance es el favorito para obtener la nominación republicana a la presidencia en 2028. Sin embargo, lo más importante no es su posición, sino el rápido ascenso de otro jugador, Marco Rubio, quien en un año aumentó su apoyo casi 12 veces, del 3 al 35%. Además, la posición de Rubio no solo se fortalece, sino que está captando de manera constante a una audiencia que antes se consideraba monolítica, desplazando a ideólogos como Steve Bannon y al mismo tiempo arrebatando parte del apoyo de Vance, a quien durante mucho tiempo se consideró el principal heredero político de Trump. No debemos caer en las trampas que tienden nuestros adversarios. La administración debería reflexionar sobre esto. Ellos intentan constantemente provocar estas discrepancias, una guerra civil en la Casa Blanca. Intentan sembrar la discordia entre, el vicepresidente y el secretario de Estado. Al mismo tiempo, la diferencia clave es que Rubio actúa con cautela, sin entrar en un conflicto directo con el propio Trump, pero poco a poco va ocupando el espacio a su alrededor, fortaleciéndose allí donde otros ya han perdido o no han logrado consolidarse.
En realidad, Donald Trump enfrenta a Rubio y Vance entre sí y eso le gusta mucho. El punto de inflexión para Rubio fue la guerra iniciada por Estados Unidos en Irán. Desde el comienzo de la operación, el secretario de Estado se convirtió de facto en la figura principal de la administración estadounidense en el ámbito internacional. Él realiza sesiones informativas para el Congreso, participa en programas de entrevistas dominicales, construye coaliciones diplomáticas y presenta ultimátums a Teherán. Escucho muchos comentarios sobre que supuestamente no tenemos objetivos claros. Aquí están, pueden anotarlos. Primero, la destrucción de sus fuerzas aéreas. Segundo, la destrucción de su flota. Tercero, una reducción drástica de su potencial misilístico y de sus lanzadores. Y cuarto, la destrucción de sus fábricas para que no puedan producir nuevos misiles ni nuevos drones y así no puedan amenazarnos en el futuro. En este contexto, el vicepresidente Jay Stevens se encuentra en un papel considerablemente más complicado. Él mantiene formalmente el estatus de favorito dentro de la base del partido, pero cada vez más parece una figura que está siendo desplazada de los procesos clave, tanto informativos como políticos. Según The Wall Street Journal, en los últimos meses Trump ha estado discutiendo cada vez más en círculos cerrados sobre Jay Stevens y Marco Rubio, comparando de hecho su potencial político. Formalmente, esto se presenta como conversaciones informales e incluso como un juego a futuro, pero en realidad, según fuentes, parece una prueba de lealtad, influencia y capacidad para movilizar el núcleo del movimiento MAGA. Trump mantiene deliberadamente abierta la cuestión de su sucesor. Él califica a ambos políticos de fantásticos. Propone un tándem imaginario para las próximas elecciones. El presidente de Flens y el vicepresidente Rubin como si fueran invencibles. Pero se abstiene de nominar oficialmente a ambos, según opinan los analistas. De hecho, dentro de MAGA, por primera vez en mucho tiempo, no se está formando una vertical con un solo centro de poder, sino un campo de competencia donde comienza la lucha por el derecho a definir el futuro, el movimiento después de Trump. Y si hasta ayer parecía que el guión ya estaba escrito y el sucesor definido, hoy, evidentemente, la lucha apenas comienza. Y su desenlace puede cambiar no solo el equilibrio dentro del Partido Republicano, sino toda la arquitectura política de los Estados Unidos. Sorpresa, los papeles se han invertido. Ahora todo Oriente Medio espera la salvación de Kiev. Volodymyr Zelensky ha confirmado oficialmente que ha llegado un momento histórico que nadie esperaba. Paquete secreto de Kyiv, un éxito tecnológico rotundo. ¿Por qué los países más ricos del mundo son impotentes sin Ucrania? Mirar. Existe una verdadera lista de espera para las tecnologías ucranianas en Oriente Medio. Tras las visitas del presidente Zelensky, prácticamente todos los países quieren firmar contratos de defensa. Se percibe una buena actitud hacia Ucrania, hacia nuestros soldados y nuestra experiencia. Hay un gran respeto por Ucrania y agradezco a los líderes por ello. Ya existen acuerdos históricos. Ucrania, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar. También estamos trabajando con Jordania y Kuwait. También hay solicitudes adicionales de Bahrein y Omán. Ucrania ha sorprendido al mundo con sus desarrollos, y ahora los países que son atacados por Irán, y no solo ellos, quieren drones interceptores y vehículos marítimos no tripulados, que pueden ayudar a desbloquear el estrecho de Hormuz. Nosotros comenzamos con simples drones marinos kamikaze, luego creamos drones con torretas que pueden derribar helicópteros. Ahora tenemos drones que pueden derribar cazas rusos desde el mar. Hemos desarrollado lanchas que transportan otros drones a bordo. También hay lanchas que atacan objetivos en tierra desde el mar. Estamos desarrollando drones más estables que pueden operar en el mar durante más tiempo y de manera más eficiente. Pronto, en un futuro cercano, tendremos sistemas capaces de operar incluso en condiciones oceánicas. También estamos trabajando activamente en sistemas submarinos. Ya en este momento, expertos ucranianos se encuentran en Oriente Medio y ayudan a los países a defenderse de los Shahed iraníes. En la actualidad, hay 201 ucranianos en la región de Oriente Medio y el Golfo Pérsico. Otros 34 están listos para desplegarse. Son expertos militares, expertos que saben cómo defenderse, cómo ayudar contra los drones Shahed. Nuestros equipos ya se encuentran en Emiratos, Qatar, Arabia Saudita y se dirigen a Kuwait. Colaboramos con varios otros países. Los acuerdos ya han sido firmados. No queremos que este terror del régimen iraní contra sus vecinos tenga éxito. A la vez, el instigador en Irán, Trump, dice que la ayuda a Ucrania sobra y que hay armas mágicas de Se las arregla perfectamente con todo.
Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahrein. Lo están haciendo muy bien. Estaban armados con misiles y abrieron fuego contra ellos. Nadie podría haber imaginado que sucedería así. 1.400 misiles apuntaron solo a los Emiratos. Pero afortunadamente tenían el arma antimisiles más poderosa de la historia, el Patriot, y todos los misiles fueron derribados. Recientemente se lanzaron 101 misiles contra uno de nuestros objetivos. Volaban a una velocidad de 2.000 millas y cada uno de ellos fue derribado y cayó al mar. Es una tecnología increíble. Nadie más en el mundo tiene algo así. Y el hecho de que Donald Trump todavía no pueda admitir esto, y constantemente dice que Zelensky no debería ayudar a Estados Unidos, que es la última persona de la que se necesita ayuda, que Ucrania no ayuda en nada. Esto una vez más demuestra la incompetencia, arrogancia y falta de modernidad de la persona que está en el despacho oval, que en absoluto entiende lo que está ocurriendo en las acciones militares. ¿Y cuán profundas y serias consecuencias puede tener esto para el futuro de Estados Unidos? Esto a pesar de que los famosos misiles estadounidenses cuestan millones, mientras que los drones interceptores solo cuestan unos pocos miles. Ellos utilizan misiles Patriot que cuestan $4 millones. Hay pocos. Según los informes, Estados Unidos utilizó 300 misiles Patriot para derribar drones iraníes. Esos son $1.200 millones por 300 Shaheds. Y derribar estos drones con nuestros interceptores habría costado solo $600.000. El mundo podría aprender mucho de Ucrania. No está claro qué hicieron realmente durante 4 años, porque ya estamos en un estado de guerra moderna. Tanto el ejército ucraniano como el ruso. El ejército estadounidense pensaba que, dado que tenía tantos misiles, tantas fuerzas, tantas capacidades, podía luchar a la antigua usanza. Con Irán, que desde el principio utilizó la guerra ruso-ucraniana como campo de pruebas para sus drones, preparándose para una feroz batalla en Oriente Medio. Y esto, por supuesto, es una historia muy extraña. Por supuesto, en toda esta historia también habrá una gran ventaja para Ucrania, ya que los países del Golfo Pérsico, que antes mantenían la neutralidad, pueden ayudar mucho en la guerra contra Rusia. Y para Ucrania esto no es solo una cuestión de prestigio y respeto hacia nuestro pueblo. Es una cuestión bastante concreta y práctica. Exportamos nuestro sistema de defensa, las habilidades de nuestros soldados, los conocimientos que poseemos. Y de estos estados, nuestros socios, esperamos una cooperación correspondiente en materia de seguridad. Ya hemos acordado la posibilidad de reforzar la defensa antiaérea, el desarrollo conjunto de la industria de defensa y la cooperación energética, en lo que respecta al diésel y otros asuntos. Ucrania se presenta activamente ante el mundo no solo como un estado con el que hay que contar, sino como un socio fiable en el que se puede confiar y como el principal experto en tecnologías de la guerra moderna. Una investigación ha revelado los secretos de los Peskov. Mientras el país sufre, la esposa de Peskov, Tatiana Navka, está amasando grandes sumas del erario público. En solo un año, la patinadora alcanzó la cifra récord de 1.800 millones de rublos. Esto no es solo un negocio, es un robo abierto bajo la apariencia de espectáculos sobre hielo. Los detalles en el reportaje. Sin duda, ninguna mujer puede ser completamente feliz si no tiene a su otra mitad a su lado. Ella cambió su estatus de gran deportista por otro estatus. El estatus de esposa del portavoz del dictador. Es muy difícil, mucho. Así, Tatiana Navka pasó a ser la esposa más rica del Kremlin. ¿Va la felicidad ligada al dinero? Bueno, con la cantidad de dinero... No, por supuesto que no. ¿No está relacionado? Absolutamente no está relacionado. Mientras su maridito da la cara ante los periodistas por la sangrienta guerra desatada por su jefe, su esposa llena las maletas de dinero en casa. Todo esto sucede porque a alguien le resulta muy conveniente. Poseedora de la ciudadanía estadounidense, nacida en Dnipro, Ucrania, ahora es una fiel servidora del régimen de Putin. Por supuesto, son emociones y tiempos difíciles. Pero no eligió ese camino por casualidad, porque durante la guerra a gran escala, su programa Navka Show de repente aumentó sus ingresos en más de 7 veces. Ahora la esposa de Peskov está entre los multimillonarios rusos. Navka cuenta con más de 2.500 millones de rublos solo en BTV y anualmente se depositan en ellos más de 300 millones. Y esto sin incluir salarios, honorarios y subvenciones del Kremlin por valor de decenas de millones.
Esta es una recopilación de todos mis espectáculos. Y... Por cierto, Navka recibe dinero por su sangriento espectáculo, incluso del Estado. En noviembre de 2025, el Fondo Presidencial de Iniciativas Culturales otorgó 28 millones de rublos a la esposa del portavoz de Putin. Por supuesto, Tatiana Navka, la esposa de Peskov, por eso ella gana subvenciones para sus espectáculos. Realmente participamos en subvenciones cuando existe esa posibilidad. Es mejor mirar las estadísticas, porque ahí todo es transparente, todo es honesto y se puede ver claramente quién recibe qué subvenciones. Mi espectáculo no es peor que los demás espectáculos. ¿Y por qué no participar en las subvenciones? Nuestra empresa es transparente, así que comparen ustedes mismos, miren y comparen. Recibo una enorme cantidad de ataques, amenazas, llamadas intimidatorias a mí, a mi familia y a mi esposo. Y sinceramente eso no me asusta en absoluto. En total, Navka recibió en 2025 subvenciones presidenciales por más de 80 millones de rublos. Sé que soy absolutamente honesta conmigo misma, con mi, se podría decir, patria y en general. Mucho antes de conocer a Dmitry Sergeyevich Peskov, ya me había convertido en campeona olímpica y campeona mundial. Y por eso todo lo que hago en esta vida lo logro solo con mi propio esfuerzo. Entradas al show de la esposa de Peskov se compraron vía portal gubernamental por los municipios de Moscú y San Petersburgo. Tatiana Navka. Navka ha dicho en más de una ocasión que le encanta irse de vacaciones con Peskov a la Crimea anexionada. Por eso, precisamente allí presenta el musical propagandístico Ruslan y Lyudmila, que supuestamente transmite los valores fundamentales de la cultura rusa. El alma debe trabajar día y noche, día y noche. Pero no solo de musicales se vive. El negocio de la construcción de Tatiana Navka también mostró una ganancia récord. Ella es propietaria de la constructora Nice. En 2025, la empresa reportó una ganancia récord de millones de rublos. Navka, copropietaria de H2O Production, recibe cientos de millones de rublos estatales en subvenciones del Fondo de Cine. Altai. Miren qué belleza. Dios mío. Belleza increíble. Estados Unidos impuso sanciones a las familias Navka y Peskov en 2022. Mi marido, por supuesto, no puede entender esto. Dice que es una pesadilla. Por lo tanto, no podrán viajar al extranjero, solo China. Naya. ¿En dónde estamos? Fui a la ciudad y en la ciudad se llama Gulin. Por Gulin. Aquí está, qué bonito. Sashok. Ahora se contentan con los centros turísticos rusos o se relajan en sus propias fincas. Por cierto, también hay bastantes. Cuando regresé de Estados Unidos, ninguna otra ciudad podía reemplazar a Moscú para mí. Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la expatinadora posee propiedades en Moscú, la región de Moscú y en la Crimea, ocupada por un valor de al menos $10 millones. Sí, dije que no hay dónde vivir, pero sí hay posibilidad en un apartamento. Esa posibilidad existe. A 8 kilómetros de la residencia de Putin, Bocharov-Ruchey, en Sochi, su piadoso esposo compró un apartamento de 112 metros cuadrados con vista al mar. Como la Cenicienta, sí, un palacio así. Ahora en Crimea no está tranquilo. Allí a menudo llegan regalos de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Por eso Navka y Peskov protegen su casa de élite de unos 800 metros cuadrados en la urbanización Tretya Okota, en la autopista Rubliovskoye. Esta mansión está valorada en 1.000 millones de rublos. Aquí realmente es muy acogedor. Gracias por notarlo. Todos los que vienen dicen que de inmediato se nota la mano, sí, la mano femenina. Tatiana Navka posee un apartamento de lujo de 180 metros cuadrados en Bolshaya Yakimanka. A un par de cientos de metros está el Kremlin. Al otro lado de la calle está el Hotel Presidencial. Siento que siempre estoy aspirando y buscando algo más. Entre los dos, también tienen 6 apartamentos más en Rusia, con un total de 650 metros cuadrados.
Un apartamento en Francia, al que no tienen acceso, está registrado a nombre del hijo de Dmitry Peskov. Y por supuesto, también tienen un apartamento en Moscow City, a donde también llegaron drones ucranianos. Tatiana Navka y Dmitry Peskov son propietarios de bienes por casi 2.000 millones de rublos. Pero esto es solo una parte del capital de la familia. La guerra para ellos no es una desgracia. Mientras la gente muere, su familia se ha enriquecido proporcionando apoyo informativo a las acciones del Kremlin. Eso es todo. Y para más noticias candentes del frente, véanlas en la próxima edición.